El podcast con María Elvira Arboleda. Episodio 11, Rosa Estupiñán. Hola, bienvenidos al podcast. Aquí seguimos hablando de historia, del desarrollo de Tauramena, del pueblo de antes. Estamos escuchando esas historias que nos ayudan a recrear esas imágenes de un pueblo hermoso antes y hermoso también hoy, ahora. Tenemos una invitada muy especial que seguramente muchos de los que nos están escuchando o viendo la conocen. Ha sido su maestra, ha sido su guía, es la profesora Rosa Estupiñán. Para mí un honor de verdad tenerla aquí sentada charlando en el podcast. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Profe, primero hablemos de su llegada a Tauramena. Usted llega a Tauramena por su esposo, por su familia, como un acto circunstancial, más o menos ¿en qué época? Yo llegué a Tauramena en julio de 1977. Llegué acá porque el 9 de julio me había casado, trabajaba con educación contratada, fui a presentar mi renuncia para trabajar con el departamento, pero en educación contratada no me dejaron retirar. Simplemente me dijo la coordinadora, le dijo a mi esposo, págueme expreso de ida y regreso en avioneta y voy y le ubico a su señora en Tauramena, en la concentración de la Consolación de las monjitas. Así fue, nos vinimos un viernes, 4 de la tarde en un expreso, con mi esposo, con Sorilda Libreros, que la recuerdo tanto, muy amiga. Era la coordinadora de educación contratada. Llegamos 4:30 aquí a Tauramena. Se dirigió a la concentración de la Consolación, ya llevaba la renuncia para una profesora que había tenido inconvenientes. La trasladaba para Paz de Ariporo. Y al lunes siguiente, o sea, los 2 días de llegar acá, ya estaba yo en la concentración laborando con 13 estudiantes de tercero de primaria. Para mí llegar a esa concentración, mucha alegría, puesto que encontraba a mis monjitas agustinas, a quienes les debo mucho, puesto que fueron parte de la colaboración en mi formación moral, religiosa y de educación. Mal en el sentido de que venía de trabajar de Támara con bachillerato y llegaba aquí a trabajar con tercero de primaria, y a la profesora anterior la querían mucho, y al yo llegar a reemplazar a ese ser que tanto querían, pues ese día encontré muchas lágrimas, que recuerdo tanto. Encontré muchas lágrimas en el salón. No me querían como recibir. Yo dije, en algún momento me aceptarán. Ellas no tienen la culpa, porque generalmente el estudiante se apega mucho a uno de profesor. Recuerdo, pasó el sacerdote de acá, ya por la Consolación, y me dijo, ¿cómo se siente, profesora? ¿Cómo está? Le dije, un poco mal, un poco triste, porque vea, mis alumnas están llorando, porque le trasladaron a la profesora a quien yo vine a reemplazar. Dijo, tranquila, profesora, no se preocupe, vamos, tomamos tinto, ya pasará. ¿Se acuerda de quién era ese padre? Germán, el padre Germán, no recuerdo el apellido, pero era un sacerdote, el único sacerdote que existía acá, viejito, pero muy cumplidor de su labor. Así fue como a las 2 horas de tanto llorar las niñas, yo me dirigí al salón, los invité a entrar al salón, elevé oraciones como siempre. Mi vida ha sido muy unida a Dios, bendito sea Dios. Les entoné una canción, Pescador, Lucero y Río, recuerdo tanto. Los niños se quedaron muy calladitas oyéndome, y de ahí en adelante pegué mucho con ellas. Mejor, ya la situación Pegué muchísimo con ellas, y ya a todo momento los tenía en la casa. Mi esposo generalmente trabajaba en horarios de 8 a 12
y de 2 a 6. Aquí se trabajaba en ese entonces en primaria con los niños hasta las 12:30 del día. Ellas iban y almorzaban y llegaban a la casa donde yo vivía a acompañarme en toda la tarde. Ellas eran felices ya conmigo. Cuando ya llegaba mi esposo en las horas de la tarde, pues ellas se iban. Un grupito que aún tengo estudiantes. ¿Y de ese niñas de esa entonces, época se acuerda quiénes, por ejemplo? Claro, tengo en este momento compañeras de trabajo que fueron alumnas mías en ese entonces, como la señora Doris Amaya, Lilibet Torres, Germán Torres, de las personas que son compañeros míos. Y de demás estudiantes, claro que sí, yo los recuerdo, mis primeros alumnos, a quienes sembré en ellos mucha gratitud, y este es el momento en que un día del maestro, un día de la madre, un día de Navidad, me llaman para felicitarme, para saludarme, pues a uno lo llena como docente de alegría, puesto que ha sembrado bastante en ellos. Me siento muy feliz en mi profesión como docente, porque he tenido representantes aquí en el pueblo, como son los alcaldes. A ellos yo les di clases. ¿A todos? ¿A la mayoría? A la mayoría. Javier Álvarez, actual alcalde, Milton Álvarez, que en paz descanse, Alfonso Cárdenas, que fue también alcalde acá. Entonces, y grandes personajes, puesto que uno se encuentra con ellos y qué alegría, qué gratitud de ellos, y alegría para uno de docente de ver qué hace en su vida, que soy profesional, que soy dueño de empresas, que soy médico. Bueno, a uno de docente le agrada oír esas expresiones y siente mucha satisfacción, porque todos deseamos que nuestros alumnos nos superen, sean mejor que nosotros. Qué tristeza, sí, de todos mis alumnos recuerdo a una niña, por escasos recursos no pudo estudiar. Hace más o menos unos 15 años me encontré con ella, con 3 niñitos, bien pobrecita, y le da a uno tristeza de ver que en la vida no pudo surgir. Profe, usted me contaba que después de que estuvo aquí en la Lucila Piragauta, estuvo un tiempo en Yopal también, pero luego vuelve ya, no, estuvo primero donde las monjitas y de ahí se fue para Yopal. Estuve donde las monjitas, pues me sentía aquí mal en el sentido de que llegué a trabajar con tercero primaria y me sentía retroceder en mi profesión, en mi educación, en mi formación. Porque si yo venía de bachillerato con 48 estudiantes y venir a trabajar aquí con tercero primaria y con 13 estudiantes, pues me sentía mal. Debido a eso yo le comenté a mi esposo, le dije, yo vivo aquí muy aburrida, muy desesperada, yo voy a hablar con el obispo porque era educación contratada, para que me traslade a un colegio donde haya bachillerato. Él dijo, sí, siempre y cuando a mí también me trasladen. De lo contrario, sola no la dejo ir. Hablé con Monseñor Olavio, que en ese entonces era el obispo de Casanare. A él le interesaba mucho el hogar, la pareja, como tal, la formación de la pareja. Monseñor me dijo, la mando para Corozal. Vine y le comenté a mi esposo y él no me dejó ir. Dijo, a Corozal no la dejó ir, muy lejos, y a mí no me trasladan para allá. Fui, hablé nuevamente con Monseñor Olavio, le comenté la situación y él me dijo, listo, la mando acá para Yopal, a trabajar en el Colegio de la Presentación de Yopal, con monjitas de la Presentación, también muy lindas, muy formales, también fueron parte de mi formación en mi primaria en Támara. Ya la preocupación porque mi esposo pues aquí y yo en Yopal, claro, más cerca, pero de todas maneras en ese entonces había mucha dificultad de transporte, demasiada dificultad de transporte. Entonces yo, en vista de eso, fui y hablé con don Alide J. Dalel, gerente de la Caja Agraria en ese entonces. E intendente.
e intendente de Casanare. Hablé con él mi situación, me dijo, yo le soluciono su problema, a su esposo no lo puedo trasladar de Tauramena porque lleva 6 meses, pero yo le soluciono el problema. Ese mismo día, que fui a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde estaba en una reunión en mi colegio de la presentación, me llamó al teléfono y me dijo, comuníquese con fulanos de tal, traiga sus papeles, se pasa al departamento, ya como profesora del departamento, para ubicarnos en Yopal con mi esposo. Y sí, a los 8 días yo ya estaba trabajando allá en una concentración, Marco Fidel Suárez, de Yopal. Allá trabajé por espacio de 1 año y medio. ¿Por qué me vine nuevamente para Tauramena? Porque en enero de 1979 nació mi primer hijo. A los 2 meses y 8 días mi niño se enfermó y desafortunadamente, por descuido del médico que lo hospitalizó, Ovidio Álvarez, que en paz descanse, mi niño tenía un problema de bronconeumonía y le colocó sangre y eso le produjo un paro cardíaco al niño y el niño murió. Debido a eso, pues, mi esposo ya estaba acá trabajando. Mi felicidad era terminar de trabajar. En las horas de la tarde yo me iba al cementerio a visitar a mi hijo. Entonces, pues, mi Dios nos ayudó y creo que el mismo angelito me ayudó para lograr una permuta aquí para Tauramena. Y desde ese entonces volví a trabajar a la Lucila Piragauta, ya no con las monjitas, sino en la Lucila Piragauta, que pertenecía ya al departamento. Después nos trasladamos a donde actualmente es el Colegio de Llano, que ahí funcionaba la primaria del José María Córdoba. En el transcurso de otros años, ya esa concentración, ese lugar, lo dejaron para otros profesores y a nosotros, los de los profesores de primaria del José María, nos trasladaron a la sección de bachillerato, con bastante incomodidad, puesto que allá estaban los de bachillerato y llegar toda la primaria, que cada curso son 4, 5 y 6 cursos repetidos, pues bastante incómodos. Pero ya en el transcurso de los años y a petición de comunidad educativa y docentes, se logró lo que hoy llamamos el semillero, que es la primaria del José María Córdoba, con una institución muy amplia, pero al comienzo sufrimos mucho porque había quedado con muchas inconformidades. Profe, usted llegó a enseñar en Tauramena, llegó a educar en Tauramena cuando Tauramena era otra Tauramena y el mundo era otro mundo, no había internet, no había teléfonos, no había celulares y era otro lenguaje, otras formas. ¿Qué extraña de ese momento, de esos niños, de esa época, de esa forma que le tocó a usted? No extraño nada malo de ellos, al contrario, en ese entonces uno era feliz con su grupo, los niños se dejaban ayudar a formar, los niños eran muy obedientes a pesar de que no existían los medios tecnológicos actuales, pero en ese entonces los niños muy dóciles, muy educados, tenían muchos valores porque la familia también inculcaba muchos valores en ellos. No había tantas reformas educativas como las que se presentan en la actualidad, porque
Yo recuerdo a mis estudiantes de ese entonces, 8, 10, 13, donde en el momento son agradecidos. Con mucho orgullo los saludan a uno y con mucha gratitud. Los de ahora llega uno y los saluda y ni contestan. Entonces se extraña uno esa educación tan hermosa que podíamos inculcar en ese entonces. ¿Cómo podíamos nosotros los docentes colaborar con ellos, con las familias y con la sociedad? Profe, usted se acuerda muy bien de la primera promoción de bachillerato, lo tiene muy claro. ¿Quiénes fueron esos primeros graduandos de bachillerato en Tauramena? De bachillerato que yo recuerde, Odila Celi, Libardo Perilla y Concepción Cepeda, 3 estudiantes que había en bachillerato. De ahí en adelante pues ya había más estudiantes. Imagínense, la primera promoción eran 3 nomás. 3. Y en este momento salen cualquier 4 o 5 grupos de graduandos y cada grupo de 40 a 38 estudiantes. El avance ha sido bastante. Hemos crecido mucho. Muchísimo crecimiento en educación. Tauramena tiene unas condiciones especiales en su economía, en su desarrollo, y también en la educación hay cosas que han sido muy favorables. Digamos, Tauramena tiene una infraestructura educativa, habrán habido errores por supuesto, pero tiene una buena infraestructura educativa y ha tenido unas inversiones importantes en algunos sectores. ¿Qué cree usted, profe, que hace falta y que debe ser mejorado con urgencia? Para mi modo de pensar, dándonos cuenta cómo en la actualidad está la juventud, sinceramente, pero algo tan difícil para uno, porque una sola golondrina no hace llover. Hay muchas reformas educativas donde la labor del docente, así tenga muchas intenciones en colaborar, no puede. ¿Por qué? Se siente maniatado hoy en día, porque el padre de familia se ha creado también, no todos, algunos, ha creado la conciencia de que al niño ya no se le puede decir un poquito duro, no se le puede exigir, no se le puede mirar mal si de pronto no llegó con el trabajo, se está portando mal. Entonces se siente uno maniatado, el educador de hoy en día se siente maniatado y así tenga todas las intenciones de educar, de formar, de construir una gran sociedad, no puede de ninguna manera. Demasiada libertad. Demasiada libertad, y el padre de familia también, pues como al padre de familia también le han quitado mucho poder de formación, porque hoy en día los niños de tercero o cuarto primaria le dicen a mi mamá, pégueme o regáñeme y voy y le aviso a la policía. Entonces el padre de familia le toca también adaptarse a esa situación. De ahí lo difícil que está educar y formar a los niños y a la juventud. Qué tristeza que oiga uno a un padre de familia con un niño de tercero o cuarto primaria que diga, profesora, yo ya no puedo hacer nada, se me salió de las manos, ¿qué hago, profesora? Entonces, pues, bastante crítica la situación. Es un tema anhela social, ¿no? uno volver a que existieran esas normas de cortesía, esas normas de urbanidad, esas reglas en los hogares, porque es que hoy en día no hay reglas de formación en muchos hogares. Y el mismo padre de familia muchas veces se encarga de bajarle la moral al docente que quiera exigirle un poquito a sus hijos. El papel de uno docente siempre, yo digo, no hay docente malo, nunca hay un docente malo. Todos creo que nos formamos pedagógicamente y metodológicamente y psicológicamente para educar al niño de hoy, para que sea el gran hombre del mañana y que sea miembro activo e importante y útil a la sociedad.
y a la familia, pero difícil para uno, Muy difícil, ha cambiado todo. demasiado difícil. Profe, para uno ponerse a recordar tantos momentos y tantas anécdotas y más, porque usted, ¿cuántos muchachos han pasado por su vida profesional como maestra? Pero si tuviera alguna anécdota con esos personajes ilustres, pues ilustres somos todos. Digamos que los alumnos que usted ha tenido, como los alcaldes, como los hoy diputado, por ejemplo, ¿tiene alguna anécdota con alguno de ellos, así que recuerde de manera especial? De manera especial, un estudiante cuarto primaria, aquí en la Lucila Piragauta, cuarto, quinto primaria, y quien me lo recalca él, en forma de risa, pero me lo recalca. Los tenía en el patio explicándole las formas de relieve, que las montañas, que el llano. El estudiante me llegó tarde a clase, y a pesar de que llegó tarde, llegó a molestar con otro compañero, teniendo yo el grupo bien en silencio y oyendo las explicaciones. Él llegó a molestar, y yo le dije, fulanito de tal, usted llegó tarde y llega a molestar, el portón está abierto, así como llegó, se puede devolver. Pero me respeta la clase y me deja a los demás compañeros que atiendan también a la clase. Él se quedó callado, no me contestó nada, y en la actualidad, después de más o menos 46 años, me lo recuerda, en forma de risa, pero me lo recuerda. ¿Y quién es ese fulanito de tal? Pastor Velando. Sí. Pero bueno, se portó juicioso. No, sí, él se portó muy juicioso, él oyó la recomendación que le dije, la observación, y muy juicioso, pues cambió su actitud. Anécdotas, pues muchas de mis estudiantes, muchísimas anécdotas, pero lo guarda uno con mucho cariño, con mucho aprecio, porque en mis 48 años que yo trabajé como docente, siempre mi política era amar a mis estudiantes, no ser permisiva, porque yo nunca fui permisiva, al contrario, yo les exigía a ellos por el bien, pensando en el futuro de ellos. Y hoy en día me dicen, profesora, somos sinceros, sus clases había veces no nos gustaba, pero hoy en día le debemos muchas cosas a usted, muchas gracias. En este momento sí reconocen esa exigencia. Yo fui muy exigente con todos mis estudiantes. Profe. Pero nunca los consentía, digamos, en un salón de clase, y que mi amor, que papito, que no. Mis clases eran mis clases se respetaban. Fuera del salón, sí, mucho amor, mucho cariño, sí, hacia ellos, pero las clases eran clases. Profesora Rosita, si usted tuviera que elegir 3 personas, 4 personas que usted diga fueron determinantes en estos más de 40 años de servicio como docente, que fueron fundamentales en su historia como maestra, ¿a quiénes mencionaría? Mencionaría a la hermana Mariela Santander, rectora del Colegio de la Presentación de Támara, una persona muy instruida, tenía ese don de compartir con sus docentes, con sus padres de familia, una persona muy idónea en su profesión. Recordaría también a la hermana Lucía, la superiora del Colegio de la Presentación de Yopal. Era especial con todos nosotros los docentes, nos exigía bastante en nuestro cumplimiento de deberes, pero también era muy comprensiva en todas nuestras necesidades. Tenía ese don de gente, ese don de solidaridad
con nosotros los docentes, con padres de familia y con sus estudiantes. Recordaría también mucho a la señora Lilia María Vega, rectora del Colegio José María Córdoba, muy instruida, muy capacitada y sabe mucho de administración. Esa rectora es incomparable en su administración, exigente, porque ese es el papel del administrativo, no ser tan demasiado permisivo, sino exigir. Y tiene muchas cualidades como persona, como rectora, como amiga. Pues profe Rosita, gracias por este tiempo pequeño pero sustancioso para hablar de su labor. Es para nosotros una forma de reconocer eso que usted sembró en tantas personas que hoy están construyendo Tauramena. En parte eso fue su manera también, por supuesto, de construir este municipio. Muchas gracias por brindarnos estos minuticos. Le doy gracias a Dios por haberme dado ese don de ser maestra, que terminará hasta cuando me muera, puesto que en el momento preciso que yo pueda dar un consejo a cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier ser humano, se lo doy. Y en mi labor, más o menos, pasaron 20.000 estudiantes, 48 años largos. Me siento muy feliz de mi profesión, muy satisfecha. Un feliz día, muchas gracias. Muchísimas gracias. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Telewoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción, Fundación El Repique. Producción ejecutiva y creativa, Enfocarte Publicidad. Dirección, Brian Moreno. Producción, Sergio Molina. Conducción e investigación, María Elvira Arboleda. Coordinación logística, Lorena Ramos. Diseño de escenarios, Maye García. Iluminación, Cristian Vargas. Sonido, Johan Barrera. Música original, Joropo Indomable. Camarógrafos, Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija, Anderson Huertas. Edición y postproducción, Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración, Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena, Casanare.